queremos determinar el límite de la función racional cuando x se aproxima al infinito. Echaremos un vistazo a dos métodos para hacerlo. Primero, analizaremos el grado del numerador y el denominador para determinar el límite, y luego tomaremos un enfoque más algebraico. Comencemos por determinar el grado del numerador y el denominador. Observe, el grado del numerador es 4, la potencia más alta en x, y el grado del denominador es 5. De nuevo, la potencia más alta en x. Observe, el grado de denominador es mayor que el grado del numerador, que se incluye en el caso 1, en el que si el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, el límite es 0. Así que el límite de la racional función como x admite que el infinito es igual a 0. La razón por la que es 0 es porque cuanto mayor sea la potencia de x está en el denominador, lo que indica que el denominador está creciendo más rápido que el numerador y los valores se aproximan a 0. El segundo método que utilizaremos para encontrar este límite es el enfoque más algebraico de dividir los términos en el numerador y denominador por la potencia más alta, el variable en el denominador. Observe cómo la potencia más alta de la variable en el denominador es x de la quinta. Ahora dividiremos cada término, en el numerador y denominador, por x de la quinta. Y ahora simplificamos cada fracción. En el numerador 3x al cuarto dividido por x al quinto, se simplifica a 3 dividido por x, menos 3x al cuadrado, dividido por x a la quinto es igual a 3 dividido por x al cubo, y más 8x divididos a la quinta no simplifica. En el denominador 2x al cubo dividido por x hasta el quinto es 2 dividido por x al cuadrado. Más x a la quinta dividida por sí mismo simplifica el 1 más 3 divididos por la x a la quinta, no simplifica. A partir de aquí, si tenemos una fracción en la que el numerador es una constante, y el denominador es acercándose al infinito positivo o negativo, él siempre se aproxima a 0. Así que 3 dividido por x se aproxima a 0, a medida que x se aproxima al infinito. 3 dividido por el cubo x se aproxima a 0 cuando x. Y 8 divididos por x a la quinta también se aproxima 0 cuando x se aproxima al infinito. Observe que un numerador es 0 en el denominador. 2 divididos por x al cuadrado se aproxima a 0 cuando x se aproxima al infinito. Observe que a 1 no le afecta a x cuando x se acerca al infinito. Y finalmente 3 dividido por x hasta el quinto se aproxima a 0 cuando x se aproxima al infinito. Simplificando, ahora tener 0 sobre 1 o 0 dividido por 1, que es igual a 0. Espero que te haya resultado útil.